presentación de Producciones Bernardo Romero Pereira. Uno de los últimos golpes de Pablo Escobar fue el secuestro de 5 conocidas personas para presionar a la constituyente en su propósito de prohibir la extradición y para negociar mejores condiciones para su entrega frente al gobierno Gaviria. García Márquez escribió al respecto el libro Noticia de un secuestro, y este es el tema del reportaje de esta noche, preparado con Der Spiegel Televisión y el equipo de Hechos y Personajes. Escobar pues, fue un personaje muy, fue como una leyenda, era algo así como en este pueblo, como un héroe, y para muchos era un villano también. ¿Por qué héroe y por qué villano? Héroe, mucha gente pues aquí en la sociedad, los pelados que necesitan oportunidades y todo, ellos trabajaban pues mucho pues, pero en cosas ya muy pesadas pues, era, no sé, como media naranja mal y media naranja madura, media naranja buena. No, él era una persona inteligente, que tuvo una gran capacidad de manipular la opinión pública de Colombia. Infortunadamente era una persona patológicamente inclinada a la violencia y al crimen, y pues tal vez no ha habido en la vida de Colombia una persona tan nefasta ni que haya cometido tantos crímenes y haya incurrido en tantos actos de terrorismo. Netted more than 7 tons of cocaine. Hombre, no es solo sino ver lo que escriben sobre Marion, Illinois, y ver lo que era la catedral, donde entraban mujeres, donde hacían fiestas, además donde sabía que podían salir en 5, 6, 7 años. Escobar más de 7, 8 años no se hubiera aguantado. Ni siquiera se aguantó eso. Y sabían que en Estados Unidos se iban a podrir en una cárcel, iban a acabar su vida ahí. Una cárcel donde todos los privilegios que han obtenido se perdían. El primer decreto que salió, que fue en septiembre del 90, fue un decreto muy vago, sí, muy difuso, que no daba seguridad en una entrega, pues que no ofrecía nada a cambio, pues había que darle alguna miel al que se va a entregar. Buenas tardes. Los 3 oficiales de inteligencia que murieron en el atentado en Fontibón dejaron pistas claves en sus archivos secretos. El 30 de agosto pasado, Diana Turbay, Juan Vita, editor de la revista Hoy por Hoy, Azucena Líbano, Richard Becerra y Orlando Acevedo, el noticiero Krypton. Ya sentía el temor de que algo mal estaba pasando, que no era muy normal lo que estaba pasando en ese momento. Además porque nos habían dejado encerrados, nos tenían con candado y todo, no nos dejaban salir. Era una situación difícil, entonces ella empezó a sospechar de eso, dijo nos vamos, pero en el momento en que se le iba a comunicar eso a las personas que estaban cuidándonos a nosotros, llegó un tipo que sí estaba con su capucha y todas estas cosas, y nos dijo que estábamos secuestrados, retenidos por los extraditables. Esta es la casa, lo que queda de ella donde se encontraba Diana Turbay.
nosotros veíamos que las condiciones no se prestaban para eso. Nunca lo pensamos. Tal vez uno a veces dice, sí, pero las condiciones no, estábamos muy bien custodiadas, no teníamos respiro para nada y cualquier movimiento o sea, si nosotros lo hacíamos, sabíamos que otras personas más estaban secuestradas y podían pagar por eso. En ese momento no estaba pensando absolutamente en que yo era el siguiente, que unos poquitos minutos después yo iba a estar exactamente en la misma situación de Diana. No se me pasó por la cabeza, se me ha debido pasar, pero no se me pasó por la cabeza, yo iba tranquilo. 64 con calle 78A. Aquí fue que lo cerraron. Había uno de ellos que se llamaba Tiberio, que era el más agresivo y el más violento, que cada vez que iba a Medellín, un bazuquero, volvía con 6, 7, 8, 10 muertos encima. Los mataba por cualquier cosa. Una vez me contó que se le cerró un chofer de bus, él tenía un taxi, se bajó emberracado, lo cerró, y pum, 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 y lo mató y se volvió y se montó en su carro y se fue. Bájese, rápido. Yo me bajé y me dijeron montes de este carro y un taxi, me botaron al suelo y me pusieron un trapo sucio. Me envolvieron en un trapo horrible. A mí no me cupo ninguna duda desde el primer momento que era Pablo Escobar el autor de este secuestro. Yo no tenía otros enemigos y pese a que yo llevaba bastante tiempo enfrentado con él a través de la lucha de mi movimiento político, el nuevo liberalismo, pues de todas maneras significaba una lucha muy difícil enfrentar a Pablo Escobar, pues en ese momento tal vez el criminal más importante del mundo. El cuarto donde nos tuvieron era más o menos este tamaño que vemos acá. Esta era la puerta, se entraba, acá estaba una pequeña cama de hierro que era la de Marina y el colchón donde dormíamos Maruja y yo era así, en el suelo de este tamaño. Ahí dormíamos las dos, la cabeza de Maruja para este lado y la mía para este. Y acá en este sitio se sentaban los dos hombres que nos cuidaban, sentados con las piernas semiflejadas y sus armas. O sea que el espacio que nosotros teníamos para caminar era este. Nosotros contábamos los pasos, así, contábamos para poder hacer ejercicio, pero no eran sino 5 pasos. Nos llevaron un sacerdote y que le echó agua bendita a la casa y en un galón de agua entraron los guardianes y nos regaban con agua bendita en la cabeza y en todas partes, para que les fuera bien. Después de que llegaban y contaban que el fin de semana habían matado 2 policías, que se habían ganado 4 millones de pesos. Y se fue generando una relación de confianza, una relación donde hablábamos mucho, una relación donde yo les contaba mi mundo, el mundo de la oligarquía, un mundo bastante
bastante liberal, bastante les contaba, por ejemplo, quién se acostaba con quién, les decía, mire, esa de la televisión se acuesta con este. Si ven esto, hace esto. ¿No de qué? No, no puede ser. Decían, uy, pero ustedes sí que pasan ricos. Les decía, pues, ser oligarca tiene sus ventajas, ¿no? Yo traté de tener, de incurrir en actos humanitarios, pero sin ceder autoridad, tratando de que nuestras decisiones no estuvieran amarradas a concesiones, a lo que sin duda eran actos terroristas, porque el tener secuestros en medio de un proceso institucional de esta naturaleza, pues eran actos terroristas. Cuando nosotros veíamos a nuestros familiares mandándonos mensajes, eso era duro, porque la verdad es que uno en esas condiciones como secuestrado, uno sabe cómo está en ese momento, pero la familia de uno no sabe. Entonces para uno es más duro saber que la familia no sabe nada, que quién sabe que se está imaginando, que sufre más que uno, porque eso es así, la familia sufre más que uno. El día que me liberan y que Diana Turbay se queda, porque siempre pensamos que íbamos a salir las dos, entonces en el momento en que ella me dice adiós y se queda allá y que yo sé que no sé qué va a pasar después, pues eso para mí es muy duro. Siempre me dio mucho pesar que ella hubiera muerto en una circunstancia totalmente accidental, pero cuando uno tiene una organización criminal de por medio como la que hubo, pues no creo que pueda llegar a conclusión distinta de que cualquier episodio como el que se presentó es culpa de los criminales y no culpa de los oficiales que de buena voluntad estaban tratando de cumplir con su deber. Durísima y claro, el ejército de Escobar era un ejército de altísima peligrosidad, de tal manera que lo que sí era una guerra a muerte entre la policía y los hombres de Escobar. Es que no hay que olvidar que los hombres de Escobar acababan de asesinar en la sola ciudad de Medellín a más de 400 policías. Era la hermana del exsecretario general de la Presidencia de la República y ordenaron su exhumación. Juez 22 de Instrucción Criminal Permanente, funcionaria que adelantaba la investigación, no se hizo presente. Hace pocos minutos el cuerpo de la señora Marina Montoya regresó a Medicina Legal. No sé cómo ni dónde diablos estaba Escobar, pero la velocidad de comunicaciones era impresionante. A las 10 de la noche llegó mi papá y dijo, esto se jorobó. Mátale, que sí, yo ya sabía. Aquí hay esta carta, que fue la que me decía que iban a comenzar a torturar a Francisco, que comenzarían con torturas leves, después con golpes a la familia, y que finalmente lo liquidarían.
y seguirían con nosotros. Cuando asesinan a Marina Montoya y se produce el decreto y no hay liberación de Maruja, en ese momento yo entiendo que no hay otro camino sino ir a buscar a Escobar directamente para negociar con él la liberación de Maruja. A través de los hermanos Ochoa, que se encontraban en la cárcel de Itagüí, Alberto Villamizar logró el contacto con Pablo Escobar para iniciar las negociaciones. En la casa de la familia Ochoa, Villamizar y el padre García Herreros estuvieron esperando durante largas sesiones los contactos para avanzar las negociaciones con Escobar. Pablo Escobar era una persona supremamente desconfiada de todo, de los amigos, de los enemigos, del gobierno, de todo el mundo. Y un día le creía a Villamizar y al otro día no le creía. Y un día creía en la propuesta que traía Villamizar y al otro día le decía que él era un solemne mentiroso. No se lograba concretar. Hasta que providencialmente apareció el padre García Herreros y eso fue lo que hizo unir las dos propuestas, tanto la de Villamizar como la de Pablo. Quiero pedirles a las personas que están ejerciendo violencia contra los familiares de Pablo Escobar que cesen esa actitud, ya que estamos buscando con él un acercamiento para el bien del país. Yo creo totalmente en él. El hombre es mucho mejor de lo que uno piensa. Está amable, nos sentamos allá en una de sus salas, una casa buena, una casa distinguida y rica. Y conversamos sonriéndonos y preguntándole yo preguntas indiscretas y me las contestó todas. Y solo hasta que logró todo, que era la no extradición en la Constitución, fue que se entregó. El hombre siempre tuvo en perspectiva lo que quería y lo logró. ¿Cómo? Chantajeando a través de nuestros secuestros, pagándole plata a la constituyente. El hombre era un ajedrecista, era el Miguel Ángel del crimen. Pero a mí me llama mucho la atención el dolor, la preocupación de los hombres que le acompañan. Él se acerca al helicóptero con 4 o 5 de sus más fieles guardaespaldas que vienen llorando porque ven entregar a su jefe. Para ellos Escobar era un hombre invencible. Escobar los iba a sacar adelante toda la vida. Ellos no entendían mucho la entrega de Escobar. Los abraza y monta en el helicóptero.
las víctimas del terrorismo les digo, en este país todos somos víctimas de todo. Cuando a una persona, la persona más santa, la persona más noble de este mundo, la atacan, esa persona se defiende. Esa persona se defiende con las garras. La leyenda de Pablo Escobar sin duda alguna es mucho más que las imágenes que se encuentran en el Museo de la Policía Nacional en Bogotá. Tal vez el mejor homenaje que se le puede hacer a las víctimas de este episodio y a los sobrevivientes de la reclusión sea asimilar la lección para que el país entienda que hay soluciones a los conflictos que no implican tener que transitar por el camino de la tragedia humana. Una realización de Producciones Bernardo Romero Pereira. Dando unos mensajes, eso era duro, porque la verdad es que uno en esas condiciones como secuestrado, uno sabe cómo está en ese momento, pero la familia de uno no sabe. Entonces para uno es más duro saber que la familia no sabe nada, que quién sabe que se está imaginando, que sufre más que uno, porque eso es así, la familia sufre más que uno. El día que me liberan y que Diana Turbay se queda, porque siempre pensamos que íbamos a salir las dos, entonces en el momento en que ella me dice adiós y se queda allá y que yo sé que no sé qué va a pasar después, pues eso para mí es muy duro. Siempre me dio mucho pesar que ella hubiera muerto en una circunstancia totalmente accidental, pero cuando uno tiene una organización criminal de por medio como la que hubo, pues no creo que pueda llegar a conclusión distinta de que cualquier episodio como el que se presentó es culpa de los criminales y no culpa de los oficiales que de buena voluntad estaban tratando de cumplir con su deber. Durísima y claro, el ejército de Escobar era un ejército de altísima peligrosidad, de tal manera que lo que sí era una guerra a muerte entre la policía y los hombres de Escobar. Es que no hay que olvidar que los hombres de Escobar acababan de asesinar en la sola ciudad de Medellín a más de 400 policías. Era la hermana del exsecretario general de la Presidencia de la República y ordenaron su exhumación. Buscando con él un acercamiento para el bien del país.
Yo creo totalmente en él. El hombre es mucho mejor de lo que uno piensa. Está amable, nos sentamos allá en una de sus salas, una casa buena, una casa distinguida y rica. Y conversamos sonriéndonos y preguntando yo preguntas indiscretas y me las contestó todas. Solo hasta que logró todo, que era la no extradición en la Constitución, fue que se entregó. El hombre siempre tuvo en perspectiva lo que quería y lo logró. ¿Cómo? Chantajeando a través de nuestros secuestros, pagándole plata a la constituyente. El hombre era un ajedrecista, era el Miguel Ángel del crimen. Pero a mí me llama mucho la atención el dolor, la preocupación de los hombres que le acompañan. Él se acerca al helicóptero con 4 o 5 de sus más fieles guardaespaldas, que vienen llorando porque ven entregar a su jefe. Para ellos Escobar era un hombre invencible. Escobar los iba a sacar adelante toda la vida. Ellos no entendían mucho la entrega de Escobar. Los abraza y monta en el helicóptero. Que han obtenido se perdían. El primer decreto que salió, que fue en septiembre del 90, fue un decreto muy vago. Sí, muy difuso, que no daba seguridad en una entrega, pues que no ofrecía nada a cambio, pues había que darle alguna miel al que se va a entregar. Buenas tardes. Los 3 oficiales de inteligencia que murieron en el atentado en Fontibón dejaron pistas claves en sus archivos secretos. El 30 de agosto pasado, Diana Turbay, Juan Vita, editor de la revista Hoy por Hoy, Azucena Liévano, Richard Becerra y Orlando Acevedo, el noticiero Krypton. Ya sentía el temor de que algo mal estaba pasando, que no era muy normal lo que estaba pasando en ese momento. Además porque nos habían dejado encerrados, nos tenían con candado y todo, no nos dejaban salir. Era una situación difícil, entonces ella empezó a sospechar de eso, dijo nos vamos, pero en el momento en que se le iba a comunicar eso a las personas que estaban cuidándonos a nosotros, llegó un tipo que sí estaba con su capucha y todas estas cosas, y nos dijo que estábamos secuestrados, retenidos por los extraditables. Esta es la casa, lo que queda de ella, donde se encontraba Diana Turbay.
nosotros veíamos que las condiciones no se prestaban para eso. Nunca lo pensamos. Tal vez uno a veces dice, sí, pero las condiciones no... Estábamos muy bien custodiadas, no teníamos respiro para nada y cualquier movimiento o sea, si nosotros lo hacíamos, sabíamos que otras personas más estaban secuestradas y podían pagar por eso. Yo traté de tener, de incurrir en actos humanitarios, pero sin ceder autoridad, tratando de que nuestras decisiones no estuvieran amarradas a concesiones, a lo que sin duda eran actos terroristas, porque el tener secuestros en medio de un proceso institucional de esta naturaleza, pues eran actos terroristas. Cuando nosotros veíamos a nuestros familiares mandándonos mensajes, eso era duro, porque la verdad es que uno en esas condiciones como secuestrado uno sabe cómo está en ese momento, pero la familia de uno no sabe. Entonces para uno es más duro saber que la familia no sabe nada, que quién sabe que se está imaginando, que sufre más que uno, porque eso es así, la familia sufre más que uno. El día que me liberan y que Diana Turbay se queda, porque siempre pensamos que íbamos a salir las dos. Entonces en el momento en que ella me dice adiós y se queda allá y que yo sé que no sé qué va a pasar después, pues eso para mí es muy duro. Siempre me dio mucho pesar que ella hubiera muerto en una circunstancia totalmente accidental, pero cuando uno tiene una organización criminal de por medio como la que hubo, pues no creo que pueda llegar a conclusión distinta de que cualquier episodio como el que se presentó es culpa de los criminales y no culpa de los oficiales que de buena voluntad estaban tratando de cumplir con su deber. Durísima y claro, el ejército de Escobar era un ejército de altísima peligrosidad, de tal manera que lo que sí era una guerra a muerte entre la policía y los hombres de Escobar. Es que no hay que olvidar que los hombres... Siempre me dio mucho pesar que ella hubiera muerto en una circunstancia totalmente accidental, pero cuando uno tiene una organización criminal de por medio como la que hubo, pues no creo que pueda llegar a conclusión distinta de que cualquier episodio como el que se presentó es culpa de los criminales y no culpa de los oficiales que de buena voluntad estaban tratando de cumplir con su deber. Durísima y claro, el ejército de Escobar era un ejército de altísima peligrosidad, de tal manera que lo que sí era una guerra a muerte entre la policía y los hombres de Escobar. Es que no hay que olvidar que los hombres de Escobar acababan de asesinar en la sola ciudad de Medellín a más de 400 policías.
la hermana del exsecretario general de la Presidencia de la República y ordenaron su exhumación. Juez 22 de Instrucción Criminal Permanente, funcionaria que adelantaba la investigación, no se hizo presente. Hace pocos minutos el cuerpo de la señora Marina Montoya regresó a medicina legal. No sé cómo ni dónde diablos estaba Escobar, pero la velocidad de comunicaciones era impresionante. A las 10 de la noche llegó Guido Parra y dijo, esto se jorobó. Mátale, que sí, yo ya sabía. Aquí hay esta carta, que fue la que me decía que iban a comenzar a torturar a Francisco, que comenzarían con torturas leves, después con golpes a la familia, y que finalmente lo liquidarían y seguirían con nosotros. Cuando asesinan a Marina Montoya y se produce el decreto y no hay liberación de Maruja, en ese momento yo entiendo que no hay otro camino sino ir a buscar a Escobar directamente para